Buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda videoclase de marco legal para el ejercicio de la ingeniería. Les habla la doctora Carmen Núñez, su facilitadora. El día de hoy conversaremos sobre el ejercicio profesional bajo el régimen de la Ley Orgánica del Trabajo. En primer lugar, hay que aclarar que la Ley Orgánica del Trabajo rige las relaciones que se dan dentro de la administración privada, entendiéndose por esta a particulares constituidos por personas naturales o jurídicas diferentes al Estado. La Ley Orgánica del Trabajo vigente en la actualidad es la promulgada en abril de 2012. Hay que tener cuidado cuando revisemos la ley. Comenzaremos entonces conociendo sobre qué es una relación de trabajo. El artículo 53 de la ley nos dice que se presume la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe. Mientras el artículo 54 establece que la prestación de servicio en la relación de trabajo debe ser remunerada. De lo contrario, no puede ser reconocida como relación de trabajo. Toda relación de trabajo debe estar circunscrita a un contrato de trabajo, según el artículo 55, dentro del cual se establecen las condiciones que van a regir dicha relación, como salario, horarios, cláusulas especiales, condiciones, tareas a realizar, las obligaciones de las partes. Existen diferentes formas de establecer los contratos de trabajo. Debería hacerse por escrito para seguridad de ambas partes, sobre todo del deber jurídico del trabajador. Sin embargo, también existe el contrato de trabajo oral y no por esto deja de ser probado que existe. El artículo 60 nos menciona las modalidades del contrato del trabajo. En el artículo 61 se habla específicamente sobre el contrato a tiempo indeterminado. Y este no es otro que aquel donde no aparece expresada la voluntad de las partes de vincularse solamente por una obra determinada o por un tiempo determinado. Es decir, no está establecido ni un periodo de tiempo ni una obra específica por el cual va a durar. El artículo 62 menciona el contrato a tiempo determinado y nos dice que concluirá por la expiración del término convenido y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga. ¿Qué pasa luego de esa prórroga si yo quiero volver a contratar? Debo esperar al menos 3 meses, porque si contrato antes de esos 3 meses, después de hecha la prórroga, entonces el contrato se convertiría a tiempo indeterminado y el trabajador adquiriría estabilidad. Y ya no podría despedirlo a menos que fuera por una causa justificada. Por último, el artículo 63 menciona el contrato por obra determinada y establece que durará por todo el tiempo requerido para la ejecución de la obra y terminará con la conclusión de la misma en lo que corresponde al trabajador. Es decir, si es la construcción de un edificio, yo contrato obreros de construcción, yo contrato electricistas, yo contrato decoradores. Entonces, para cada uno de ellos terminará el contrato cuando termine la parte de la obra que corresponde a ellos. En este contrato también se aplica el hecho de que tienen que esperar por lo menos 3 meses para poder volver a contratar a la persona, salvo en los casos de contratos dentro de la industria de la construcción, que no hay que esperar estos lapsos. Es importante también conocer dentro de la materia laboral lo que tiene que ver con el salario. El artículo 104 establece que se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera que fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponde al trabajador por la prestación de su servicio e incluye entre lo que es el salario, las comisiones, primas, gratificaciones, utilidades, sobresueldos, horas extras, incluso alimentación y vivienda. Este concepto de salario es un salario integral. Igualmente, el mismo artículo en el segundo aparte nos habla de un salario normal y dice que es una remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Si se dan cuenta, aquí habla de forma regular y permanente, es decir, cosas que son fijas. En la definición anterior se mencionan conceptos que pudieran no ser fijos, como por ejemplo las horas extras.
La ley establece diferentes formas de estipular el salario o para calcular el salario, específicamente en el artículo 112. Y nos habla de que existe un salario por unidad de tiempo, donde se toma en cuenta el trabajo realizado en un determinado lapso, sin usar como medida el resultado del mismo. En el artículo 114 menciona el salario por unidad de obra, por pieza o destajo, donde se toma en cuenta la obra realizada por el trabajador sin usar como medida el tiempo empleado para ejecutarla. Y por último, en el artículo 115 habla del salario por tarea, estableciendo que se toma en cuenta la duración del trabajo, pero con la obligación de dar un rendimiento dentro de la jornada. Hay que estar muy claro con estos tres tipos de salario. En uno se toma en cuenta solamente el tiempo, en el otro se toma en cuenta la obra que va a ejecutar y en el último se toma en cuenta la obra, pero debe dar un rendimiento dentro de un tiempo específico. ¿De qué forma se cancela el salario? Se cancela en moneda de curso legal. Puede ser quincenal o mensualmente de acuerdo a lo que hayan pactado las partes. Puede hacerse a través de cuentas bancarias, antes cuando existían los cheques. Rara vez se hace hoy en día en efectivo y menos con esta escasez. ¿Y qué días debe ser cancelado el salario? En días laborables y durante la jornada. Si llegara a caer un día no laborable, debe cancelarse el día anterior. Debe hacerse dentro del lugar de trabajo y preferiblemente no en lugares de juego, de apuesta, de donde se ingieran bebidas alcohólicas ni nada de eso. Ahora bien, la relación de trabajo puede terminar por diferentes razones. El artículo 76 establece las causas de terminación. Y nos dice que puede ser por despido, por retiro, por voluntad común de las partes o por causa ajena a la voluntad de las partes. El despido es el que hace el patrón, ¿verdad? Y existen diferentes clases de despido. El artículo 77 menciona que existe un despido justificado cuando el trabajador ha incurrido en una causa prevista por la ley y que existe un despido no justificado cuando se realiza sin que el trabajador haya incurrido en causa legal que lo justifique. En este en particular, la ley establece garantía de estabilidad en el trabajo y está prohibido despedir a trabajadores sin causa justificada. Todo despido hecho de esta forma es nulo. El artículo 78 define lo que es el retiro, estableciendo que es una manifestación de voluntad unilateral del trabajador o trabajadora de poner fin a la relación de trabajo, es decir, es el trabajador el que lo decide, sin ser presionado y sin ser coaccionado, es decir, sin ser obligado. Una vez que finaliza la relación laboral y cuando el trabajador así lo exija, puede solicitar al patrono una constancia de trabajo. La gente suele colocar muchas cosas dentro de la constancia, pero además de la identificación, que es lo lógico, del trabajador y de la empresa, los únicos requisitos que debe contener la constancia de trabajo son la duración de la relación de trabajo, el último salario devengado y el oficio desempeñado, ningún otro. Cuando la relación de trabajo termina, en ocasiones da lugar a ciertas indemnizaciones por servicios prestados. Por ejemplo, cuando se rescinde un contrato o cuando se termina el contrato antes de que éste venza o se haya cumplido el tiempo para que éste se finalice, debe darse una indemnización por rescisión de contrato, de acuerdo a lo que establece el artículo 83. En los contratos de trabajo para una obra determinada o por un tiempo determinado, cuando el trabajador se retire justificadamente, es decir, cuando el patrono da motivos para que él se vaya, antes de la conclusión de la obra o del vencimiento del término, el patrono deberá pagarle una indemnización de daños y perjuicios, cuyo monto será igual al importe de los salarios que devengaría hasta la conclusión de la obra o el vencimiento del término. Además, por supuesto, de la indemnización prevista en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe causa justificada para que el trabajador se retire, el patrono deberá terminar de pagar todos los salarios que debería que le cancelaría si se llegara hasta el final del contrato, completo como indemnización. El artículo 92, mientras tanto, establece una indemnización por terminación de la relación de trabajo por causa ajena a la voluntad de las partes. A la voluntad, por causa ajena al trabajador, específicamente, por causa ajena al trabajador.
y nos dice que la terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador o en los casos de despido sin razones que lo justifiquen, es decir, despido no justificado, cuando el trabajador manifestara su voluntad de no interponer el procedimiento de solicitar el reenganche, es decir, cuando no quiere que lo vuelvan a reenganchar en su trabajo, el patrono deberá pagarle una indemnización equivalente al monto que le corresponde por las prestaciones sociales. Cuando la relación de trabajo termina por causa ajena a la voluntad del trabajador o por causa que él no haya dado lugar, que no se justifique que se despida, deberá indemnizarse al trabajador por un monto equivalente a lo que le corresponde por prestaciones sociales como indemnización, además de cancelarle sus prestaciones sociales. ¿Pero qué vienen a ser las prestaciones sociales? Las prestaciones sociales es aquel concepto establecido por el legislador para proteger al trabajador durante su tiempo de cesantía y es el reconocimiento de la antigüedad que él ha tenido en la empresa, por eso se conoce como antigüedad. Se paga de dos formas. Mientras está activo en la empresa, en un fondo de garantía de prestaciones sociales, el patrono debe depositar a cada trabajador el equivalente a 15 días de salario cada trimestre, calculado con base al último salario de mercado. Adicionalmente, y después del primer año de servicio, debe cancelar 2 días de salario por cada año, acumulativos hasta 30 días de salario como máximo. Mientras está activo, se trabaja con el fondo de garantía. Una vez que finaliza la relación de trabajo, entonces debe hacerse un cálculo retroactivo, que consiste en cancelar 30 días por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses, calculados en base al último salario. Entre estas dos maneras de calcular, el trabajador recibirá por concepto de prestaciones el monto que resulte mayor entre la garantía y el monto final calculado en forma de retroactivo. Normalmente resulta mayor el retroactivo. Si la relación de trabajo termina antes de los 3 primeros meses, el pago será de 5 días de salario por cada mes o fracción. Además de las prestaciones sociales, existen otros conceptos laborales como vacaciones, utilidades, bono vacacional, que pueden consultar en la guía PDF que fue consignada en el aula, donde toda esta información de la que hemos hablado acá está en una forma más extensa. Esta clase la estoy limitando a los aspectos más resaltantes de ese tema. Por último, vamos a conversar un poco sobre lo que es la LOCSIMAT. La LOCSIMAT no es otra que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. La vigente fue la modificación que se hizo en el año 2005. En el artículo 1, ella establece el objetivo de esta ley y nos habla sobre las instituciones, normas y lineamientos en materia de seguridad y seguridad laboral y salud laboral. Igualmente regula los derechos y deberes de trabajadores y empleadores. Establece sanciones por incumplimiento de esta norma, además de las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. En resumen, se encarga de velar y de regular todo lo relativo a la seguridad y salud en el trabajo, de manera que éste se haga en la forma ideal, en la forma idónea. ¿A quién se aplica esta ley? Se aplica tanto a empresas públicas como privadas, persigan fines de lucro o no, a cooperativas u otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio, y a quienes no se aplica, a los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Esto quiere decir, entonces, que a excepción de los miembros de la Fuerza Armada Nacional, se aplica a cualquier empresa que mantenga trabajadores bajo relación de dependencia prestando un servicio a cambio de un salario, a cualquier empresa. Esta ley también regula, como se dijo en su objetivo, los deberes y derechos de los trabajadores y de los empleadores, estableciendo los principales. Nos define lo que es enfermedad profesional, ocupacional y accidente laboral. Establece los tiempos en que deben reportarse ante el organismo que regula este tipo de acciones, que se conoce como INSACER, los accidentes de trabajo, que es dentro de un lapso de 24 horas. La finalidad de la ley es tratar de que la relación laboral se ejecute en forma segura para el trabajador y también sin perjudicar al patrón.
Las fuentes consultadas para esta videoclase por la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, conocido como LOXIMAT, y las fuentes electrónicas que pueden ver acá. Pueden ahondar esta información en la guía que les mencioné, que está consignada en el aula. Que pasen una feliz tarde y cualquier información adicional la pueden consultar en los días de consulta virtual.